La semana pasada conocimos que en el Hospital Costa del Sol se había producido una agresión a uno de los trabajadores, en concreto era un celador, una agresión que se produjo en urgencias, fue el pasado miércoles y bueno, pues a raíz de eso ha vuelto a surgir, ¿no?, la polémica o el comentario en la calle sobre, bueno, pues qué ocurre en los centros de salud, en los hospitales, en cualquier centro sanitario, qué situación se está viviendo, si al final nos preguntamos, ¿no?, este tipo de agresiones, ¿no?, es una anécdota, es algo que ha ocurrido de manera puntual o realmente los profesionales sanitarios están trabajando en un ambiente de posible agresión o de habitual agresión. Por eso hoy acudimos a Comisiones Obreras, en concreto al secretario general de Sanidad en Málaga de Comisiones Obreras, que es Rafael González. Rafael, buenos días. Hola, muy buenos Bienvenido. Esto es algo puntual, algo que solo ha ocurrido ahora y bueno, pues nos fijamos los medios, o es una situación bastante habitual. Desgraciadamente no es una cosa puntual, un hecho acaecido de forma puntual. Nosotros tenemos una serie de estudios analizando la agresión en los últimos 10 años y va en aumento, es decir, que cada vez se están produciendo una serie de agresiones a profesionales sanitarios. Esta ha sido física, hay otras que son verbales y que va en aumento claramente en los últimos años. O sea que podemos decir, Rafael, que los trabajadores sanitarios están viviendo, están trabajando, ¿no?, en un ambiente donde hay agresividad, ¿no?, donde hay una posible agresión siempre en ciernes, ¿no?, casi con miedo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, después de una agresión pues prácticamente queda, la cuestión física se resuelve más o menos en pocos días, pero la cuestión psicológica tarda mucho, es decir, hay miedo, hay cierto tipo de rechazo o de actuar libremente en el desarrollo de tu profesión, ¿no?, como consecuencia del aumento de agresiones que llevamos padeciendo los últimos años. Lo he dicho el otro día, ¿no?, vemos además imágenes, se movilizaron, ¿no?, los profesionales del Hospital Costa del Sol, salieron a la calle con las pancartas para decir que estaban cansados, ¿no?, de agresiones, Sí. ¿no?, es decir, no es algo puntual. Y además, como se puede ver, fue una concentración masivamente seguida por todos los profesionales, o por una parte importante de los profesionales que estaban ese día de servicio. Hay una sensibilización por parte de los profesionales porque verdaderamente se está pasando mal. Una situación complicada que supongo pues afecta al final a su desarrollo profesional y afecta pues al final a la asistencia, ¿no?, que den a los pacientes, con lo cual debe ser una reclamación de ellos, lógicamente, desde su punto de vista laboral, pero al final también debe ser una reclamación que todos los usuarios o posibles usuarios de un centro hospitalario debemos hacer, ¿no?, que al final el ambiente dentro de un hospital es un ambiente tranquilo, ¿no?, y hacer también nosotros como ciudadanos quizá una reflexión. ¿Qué ocurrió en este caso concreto de la agresión del miércoles? El caso concreto, bueno, es una cosa de un paciente con una patología psiquiátrica que, bueno, pues tuvo un comportamiento anómalo y se subió incluso a la terraza a la marquesina de urgencia con el fin de tirarse. Hubo un celador que lo convenció y tal, y justo cuando ya parece que la cosa estaba normalizada, iban a entrar por urgencias sin mediar palabra, iba delante el paciente y detrás iba el trabajador, el celador, se volvió y le dio un puñetazo bastante fuerte en la zona orbicular, en la zona del ojo, que perdió el conocimiento, y una vez en el suelo, pues bueno, hubo una serie de agresiones, patadas y demás, sin mediar palabra, hasta que lo pudieron reducir. La agresión fue bastante intensa, hubo una pérdida de conocimiento y necesitó el estar en observación esa noche y fue dado de alta al día siguiente, ¿no? Es decir, que fue una agresión física bastante fuerte. Lógicamente, bueno, pues se estará recuperando este trabajador de esas heridas y luego también de esas heridas psicológicas, ¿no?, que como nos decías, Rafael, también lógicamente esto pues al final pasa factura, ¿no? Sí que existe, ¿no?, por parte del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, un mecanismo, una vez, ¿no?, que se ha producido la agresión, para proteger un poco, ¿no?, a ese trabajador. Sí, hay un mecanismo, un protocolo de agresiones que relativamente funciona bastante bien, donde se pone una asistencia jurídica para que haya un juicio rápido y tener una orden de alejamiento o cambiar de centro, y donde hay también apoyo psicológico y tal. Pero nosotros lo que pensamos es que eso, que está muy bien, lo suyo es que no funcionara o que dejara de funcionar por falta de agresiones, es decir, que se hicieran una serie de medidas preventivas, que es lo que nosotros reclamamos reiteradamente al SAS, para que el número de agresiones vaya en
disminución. Es algo parecido si hacemos un símil con la Dirección General de Tráfico, que hace una serie de medidas, pues los radares, la prueba de alcohol, para evitar que se produzcan los accidentes. Eso es lo que necesitamos en la sanidad, medidas preventivas para que se reduzcan el número e intentar erradicarlo. ¿Cómo se podría haber prevenido en una circunstancia como esta, por ejemplo? Hay muchas medidas. Primero, igual este no es el caso, pero la mayoría de agresiones ocurren en los servicios de urgencia. Este también fue un servicio de urgencia. Y hay una serie de medidas que nosotros desde Comisión Obrera venimos denunciando, que afectan o que predisponen a que se produzcan estas agresiones. Por ejemplo, los recortes en plantilla que hemos sufrido en los últimos años en los sanitarios. Al haber un mayor recorte, menos efectivo en la puerta de urgencia o en las plantas o en las consultas en atención primaria, eso favorece el que haya un aumento en la demora en la asistencia, que no es justificable, pero sí ante personas con unas especiales características de sensibilidad, de agresividad, predispone a que haya una agresión, al menos verbal, y que ya se meta en una espiral que pueda acabar en agresiones de tipo físico. También medidas preventivas dentro de los propios, de forma arquitectónica, por los botones antipánico, puertas de escape, que no hay en la mayoría, sobre todo en los centros de atención primaria antiguos, no hay en ninguno, en los nuevos se van incorporando. Son medidas también para intentar reducir. Y luego una cosa que es importante, nosotros desde Comisión Obrera venimos proponiendo que el SAS, el Servicio Andaluz de Salud o la Consejería de Salud, cree un observatorio de agresiones, donde estuvieran comunicados pues la policía, con los profesionales, con los fiscales y tal, para que se crucen datos y se sepan cuáles son los pacientes que pueden predisponer y tal, para algo parecido a lo que se hacen con las agresiones de machista, ¿no? De machista, alguna pulsera o algo, para que tú sepas que ante una persona que pueda estar también elementos disuasorios como cámaras, vigilancia de seguridad, vigilantes de seguridad y tal, que sobre todo en aquellos centros donde hay una mayor probabilidad o hay un aumento de las agresiones, puede ocurrir en cualquier centro sanitario, pero evidentemente en aquellos que ya hay una reincidencia, pues una vigilancia de seguridad de forma disuasoria. O sea, hay muchas medidas que se podían poner en práctica y que desafortunadamente pues no se llevan a cabo. En relación, Rafael, a los vigilantes de seguridad, también en estos días se ha dicho que hay pocos vigilantes de seguridad, pocos trabajadores que estén en este servicio de vigilancia. Creo que son 3, ¿no? En un centro hospitalario como el Costa del Sol, ¿no? El Hospital Costa del Sol actualmente el tercer hospital de toda la provincia y consta solo de 3 vigilantes de seguridad, evidentemente y porque no está hecha la ampliación, sino pues sería un hospital comparable al hospital clínico, es decir, que es un hospital de bastante envergadura para que conste con una plantilla tan exigua de profesionales de seguridad. Y es un centro hospitalario, yo no sé si os consta los datos en el que haya agresiones habitualmente dentro de los de la provincia. Es que nosotros los datos nos lo dan provincializado, es decir, de toda la provincia de Málaga, tanto el número de agresiones no nos lo dan por centro. Por centro, ¿no? Lo que sí es verdad que la mayoría de las veces están identificados los servicios de forma provincializada donde se producen más agresiones. Son los servicios de urgencia, salud mental y las consultas de atención primaria. Bueno, pues esperemos que este tipo de circunstancias, esta agresión, por lo menos sirva para que nos lo planteemos todos, desde el punto de vista administrativo, por supuesto, de la administración hace falta, ¿no?, que se pongan medidas para evitar esas agresiones, y luego también desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no?, que pues, sepamos, ¿no?, que muchas veces esa demora, ese tiempo en el que estamos esperando, que nos desesperamos, este caso en concreto no era un paciente con problemas de salud mental, pero es verdad que en otros muchos es fruto de esa crispación, de ese nerviosismo que se genera, y bueno, al final el que no tiene la culpa, está claro, es ni el enfermero, ni el celador, ni el médico, que demasiado hacen para, bueno, pues seguir adelante con su tarea, atender a todos los pacientes que lo requieren, con muchas veces los medios que tienen. Gracias, Rafael, por venir, por contarnos un poco cómo ha ocurrido todo y cuál es la situación actual. Gracias a vosotros. Nosotros